que abra su Biblia en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25. Estos días he estado pensando, me gusta mucho pensar en el Antiguo Testamento. No sé por qué me gusta tanto. A pesar de que el Nuevo Testamento habla del cumplimiento del Antiguo, el Antiguo Testamento me gusta mucho porque tiene muchos tesoros ahí guardados, muy valiosos, lecciones de vida que Dios dejó para que después se cumpliesen. Y nos describe, de una u otra forma, el Antiguo Testamento nos describe lo que Dios pensaba de nosotros, lo que Dios planeaba hacer, lo que Dios quería hacer con usted. Y por eso es tan importante cuando leemos el Antiguo Testamento buscar en qué parte encajamos en él, porque Dios dejó señales de que ahí estábamos nosotros metidos desde el Antiguo Testamento, y quiero que hoy el Señor le hable a su vida. Éxodo capítulo 25, vamos a leer el verso 31, vamos a leer el 39, seguramente el 37 y el 40. Y leo para ustedes, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Versículo 36. Sus manzanas y sus brazos serán una sola pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren. ¿Lo va leyendo? Hacia adelante. ¿Para dónde debe alumbrar ese candelero? Hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás, o sea 34 kilos de oro más o menos. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Tiene que hacerlo conforme al modelo. Y cuando usted profundiza en eso, la Biblia dice que Dios le mostró a Moisés su trono y su gloria. Le mostró el tercer cielo a Moisés. Y el tabernáculo es una copia muy pequeña, muy disminuida de lo que es el tercer cielo. Y lo que Moisés vio aquí como un candelero, la Biblia dice que en el tercer cielo es la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Hermano, usted me puede ayudar a orar. Usted puede cerrar sus ojitos ahí donde está. Por favor, hermano, le ruego, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por estar aquí. Señor, qué oración más linda. Señor, qué preciosos cantos para ti. Te hemos adorado, hemos sentido tu presencia. Hemos, Señor, participado de las responsabilidades de la iglesia con las ofrendas. Y también, Señor, ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, yo quiero que en esta mañana tú nos hables. Señor, permítenos entender hoy tu consejo. Permítenos, Dios mío, entender lo que dice tu palabra. Espíritu Santo, abre mi mente, abre mi corazón para entender tu consejo. Espíritu Santo, permíteme comprender qué es lo que tienes para mí hoy. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Danos el consejo que necesitamos. Hoy ocupamos un milagro. Y hoy, Señor, yo creo que aquí va a pasar un milagro. Un milagro, Señor. Tú estás haciendo algo y tú estás apresurando los tiempos, y tú vas a sacar de aquí cosas grandes y ministros grandes, Señor, de este lugar. Y tú vas a sacar aquí gente que te va a servir en el este y en el oeste, en el norte y en el sur. Y tú los vas a pulir, Señor, como armaste este candelero a martillo. Así tú vas a formar a muchos, Señor, para que sean una sola pieza y para que sean íntegros delante de ti. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Puede tomar asiento. Le puse como tema: de joyas del mundo
a instrumentos de Dios. De joyas del mundo a instrumentos de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, quizá porque cuando leemos en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 12, Juan está atónito de todo lo que está viendo en el cielo. Tiene una visión de lo que es el reino de los cielos y lo describe en el capítulo 1 y en el versículo 12. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. De lo mismo que estamos hablando en el libro de Éxodo capítulo 25. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Jesucristo, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Versículo 20 del mismo capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros son las iglesias. Primera característica que debería tener una iglesia es que sea un candelero, pero que sea una sola pieza. Una iglesia no funciona dividida. Una iglesia no funciona cuando un brazo es más fuerte que otro, cuando los de esta fila de bancas se sienten más importantes que la fila de en medio y los de la fila de este lado se sienten superiores. Eso no es una iglesia. Eso es una diablura, pero no una iglesia. Porque para que Dios añada los que han de ser salvos, para que Dios haga que una iglesia crezca, que una iglesia sea productiva, todos deben tener el mismo sentir que dice la Biblia que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que empezó a rebajarse y rebajarse y rebajarse hasta llegar aquí a la tierra. Y como no era suficiente, dice la Biblia que se vació. Cuando dice que se despojó, dice que se vació de sí mismo, soltó toda su gloria para revolverse con los que tenía que predicarles, y llorar y tener hambre como a los que le predicaba, y sentir frío y sentir calor como a aquellos que les predicaba. Una iglesia, para que crezca, debe ser una sola. No debe haber banca privilegiada, ni plato privilegiado, ni espacio privilegiado, ni sillones para el pastor porque es el ministro. Aquí dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que los pastores son como estrellas en las manos de Dios. Pero es que voy a decirles algo: brillan y son importantes porque están en la mano de Dios, pero ya se zafaran de ahí. Son una simple piedra sin valor y sin brillo. Es algo que se desaparece, porque la luz del ser humano es Jesucristo. Y el valor que tenemos no es el valor de un apellido, ni el valor de un estatus, ni el valor de una herencia. El valor que tenemos es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que nos hace realmente importantes. Pero aquí hay cosas que me gustan mucho para empezar a explicarles por qué les estoy hablando de joyas del mundo a instrumentos de Dios. Es porque dice en el libro de Éxodo, y lo puede buscar para que constate que le estoy diciendo la verdad. Y en el versículo 35 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Fue la primera guerra sin levantar la espada que el pueblo de Israel ganaba. Si usted lee la Biblia, la única forma de despojar a un pueblo era vencerlo por medio de las armas, era vencerlo por medio de la guerra. Pero la Biblia dice que Dios le puso a los egipcios un miedo y un pánico tan terrible que llegaban los israelitas y tocaban la puerta de las casas más finas y decían: upe, mi más sentido pésame porque se haya muerto su primogénito, pero Dios me mandó a decir que me dé todo lo que tiene. ¿Y sabe por qué, hermana Ceci? Estuvieron más de 400 años sirviéndolo de esclavo, y Egipto se enriqueció a costillas de ellos. Y Dios no los iba a sacar sin pagarles aguinaldo, prestaciones, el rob,
las vacaciones, Dios tenía que pagarle todo al pueblo de Israel. Y como el pueblo de Egipto tenía tanto oro, yo creo que hasta el que tenía en la plancha de dientes, Faraón si tenía, se sacó la pieza y se la dio a los judíos para que salieran de ahí. Y el pueblo salió de Egipto con todos sus hijos sanos, con un Dios que iba delante de ellos en victoria y con toda la riqueza de Egipto a cuestas. Y vea qué cosas más lindas, porque Egipto representa al mundo. Eso es lo que representa Egipto, el mundo. Y Dios en sabiduría dejó un montón de detalles para contemplar, de que el candelero que iba a estar en el lugar santo, el producto, ¿de dónde venía entonces? Ayúdenme, hermanos. Venía de Egipto, venía del mundo, venía del pecado. Lo que iba a ser la iglesia, lo que iba a ser por lo que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, Dios lo tenía que sacar del mundo. En el mundo se creía una joya, en el mundo se creía importante, pero Dios tenía un plan. Y a mí la Biblia me enseña que la única lumbrera que había en el lugar santo del tabernáculo, que la palabra tabernáculo se le agregaron en estas versiones españolas porque viene del latín, pero en la vida real lo que se llama es Mishkan, que significa morada, morada de Dios. Y cuando se va a hacer el tabernáculo, la única luz que iba a estar ahí para que el sacerdote ministrara y que pudiera poner los panes de la proposición en sus pilas y que pudiera arreglar el altar de incienso y ofrecer incienso dentro del lugar santo, era el candelero. Y el candelero, ¿de dónde venía? Su origen era del mundo, su origen era pagano. Y voy a contarles algo: un montón de estas piezas que se fundieron eran dioses paganos, para que le arda al religioso. El que cree que del mundo no puede salir algo bueno. Y contradígamelo con Biblia si quiere. El pueblo arrasó con todo el oro y tenían un montón de ídolos de oro. Tráigamelos, los ocupamos. Y Dios decía: yo lo ocupo. Yo lo ocupo, no importa que le haya servido al diablo, no importa que haya sido un instrumento de adoración del diablo. Yo tengo planes con él. Yo tengo planes con ella. No importa que sea una imagen rarísima, llena de picos y un montón de cosas. Yo la necesito. Porque dice Primera de Corintios que mi Dios es un profesional en reciclar. Es un profesional en sacar cosas del mundo y convertirlas en cosas maravillosas, gloriosas y útiles en su obra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y así que ese es el origen de todas estas cosas. Y en las manos egipcias eran solamente alhajas, pero dentro del tabernáculo era la única luz. Y así eras tú. En el mundo, un simple mortal, sin esperanza, con miedo de morirse. Y llegas a Cristo y eres la luz del mundo. Qué curioso, ¿verdad? Llegas a Cristo y sos la luz del mundo. En el mundo oscuridad y tinieblas, en el mundo mañas, en el mundo blasfemias, en el mundo pecados, y en Cristo luz. Y en Cristo palabras de gozo y de agradecimiento, en Cristo esperanza y vida, en Cristo fe. Qué cambio más grande pasarse de bando, qué cambio más grande pasar de ser una simple joya en el mundo a ser un instrumento en la casa de Dios. Y así era usted. La Biblia dice que cuando Dios quería hacer este candelero en el desierto, porque ahí fue donde fue forjado, Dios le dio una sabiduría a un hombre llamado Bezaleel para que lo hiciera. Pero me gusta un montón de cosas. Y fue que Moisés lo primero que le dijo al pueblo: oiga, vamos a empezar a hacer el tabernáculo, y ahora toca hacer el candelero. Así que los que tengan oro del que trajeron de Egipto, las imágenes de la Santísima Trinidad, traigan todo ese montón de cosas. Traigan a San Tomás y traigan a Santo Tomás Aquino y traigan a San Jerónimo en oro. Traigan todo eso, que Dios lo quiere reciclar para hacer algo que funcione. Por eso usted, hermano, es el mismo, pero con otro espíritu. Es el mismo, pero procesado. Usted es el mismo que alguna vez dobló el codo en una cantina. Usted es el mismo que por esa boca dijo blasfemias. Pero ahora en Cristo, Cristo lo cambió.
Y aunque sea el mismo, la utilidad es otra, la esperanza es otra y el reino que lo espera es otro. Y me llama la atención que entonces empezaron a traer cantidad de piezas y reunieron 34 kilos de oro. Y ahora vea qué interesante, reúnen 34 kilos de puras piezas pequeñas de oro. Y lo primero que dice Dios a Bezaleel: necesito que lo funda. Porque para hacer un candelero que representa a la iglesia, no sirven los individualismos. Necesito que sea una sola pieza. Aquí nadie me va a decir que quiere ser flor de almendro. Aquí nadie me va a decir que quiere ser manzana. Aquí nadie me quiere decir que es que quiere ser la copa donde pongan el aceite y la mecha y la llama arda. Aquí nadie me va a decir: es que yo soy tan fuerte, yo soy tan mesurado, yo necesito ser la base de ese candelero, porque yo siento que si no fuera sobre mi espalda esto no camina. Dios dijo: me funden todo, me lo hacen una pelota para empezar a formarlo. Yo necesito que la iglesia entienda que todos somos útiles, que todos somos importantes, que el llamado es para todos y que una iglesia es una persona en Cristo. Y que Él es la cabeza. Y que Él es el que gobierna. Así que todo ese montón de piezas fusionadas, creadas para que una sola pieza portara la luz. Y una de las cosas que Dios quería del candelero era que, según Éxodo capítulo 25, no se apagara nunca. El candelero no se podía apagar. ¿Sabes, Yedri, que era el único instrumento de luz que había en el lugar santo? No habían velas, no había otra cosa. Solamente el candelero era la única fuente de luz para que el sacerdote ministrara. Los ubico un poco en tipología. Habían cortinas finísimos que rodeaban todo eso. Pero recuerde que la cubierta que estaba por encima del tabernáculo, por encima de todas las telas finas del lino torcido, cosido hasta con hilos de oro, y un montón de piezas de oro, y un montón de extravagancia bellísima, maravillosa que había dentro, por encima lo que habían eran pieles de tejón cosidas y teñidas de rojo. Así que no me lo tome a mal como se lo voy a decir, el tabernáculo visto por encima era un tugurio. Lo lindo estaba dentro. Quizás un profeta inspirado en el tabernáculo dijo en el libro de Isaías: mas lo miraríamos sin atractivo, para que lo deseemos. Y cualquiera que quisiera ver la gloria del tabernáculo tenía que entrar por la puerta. No podía verlo desde otro lado. La única forma de conocer lo maravilloso que es Cristo es entrando en su presencia. La única forma de saber la gloria que hay dentro, porque hay un montón de gente viendo desde afuera y dice: ser evangélico es estar mirando como mirando cuero, sin atractivo y sin nada. Ser evangélico para mí es difícil, ser evangélico para mí es imposible. Yo lo veo muy aburrido, yo veo que la gente no prospera, hasta que el salmista dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de todas las cosas. Salmo 73 lo dice. Una de las cosas que tenía el candelero que me gustan, y ahora les hablo un poquito del proceso, pero quiero contarles esto, es que el candelero no lo podían sacar de ahí para limpiarlo. Tenían que limpiarlo, despabilarlo, cambiarle aceite, ponerle mechas nuevas dentro del lugar santo. No se podía sacar de ahí. Pero entonces ahora había un problema. Si era la única luz, ¿cómo lo apagamos para darle mantenimiento? ¿No lo ha pensado? Es que yo creo que usted vaya conmigo al tabernáculo. Usted tiene solamente un candelero, lo va a apagar todo para limpiarlo. ¿Y con qué lo limpia si se queda en tinieblas? Está curioso, ¿verdad? ¿Sabe qué hacía el sacerdote? El sacerdote apagaba una luz y 6 seguían alumbrando esa, para que el sacerdote la apagara, la limpiara,
volviera a llenar de aceite y volviera a ponerle su mecha. Porque el mal de uno en una iglesia debería ser el mal de todos. Y cuando uno se apaga, deberíamos de alumbrarlo. Porque un día, hermano, aunque usted crea que no, un día el apagado va a ser usted, o ya lo fue. Y alguien extendió su luz y le dijo: no, mi hermano, no se preocupe, yo te alumbro, yo te sostengo, yo brillo por ti, yo me meto contigo en esta oración, en este ayuno, yo voy a llorar por ti. Hermano, ¿qué estás haciendo? Estoy sufriendo. Hermano, yo aquí estoy orando por usted. Yo voy a brillar mientras Dios lo está limpiando. Es un proceso de Dios, es una lucha que estás pasando. Te vas a volver a encender. El Espíritu Santo va a llegar de nuevo, te va a llenar de aceite, te va a llenar y va a encender ese fuego que se está apagando. Pero yo estoy aquí alumbrando, porque el sacerdote opera cuando hay un poco de fuego a la par. Él no podía hacer nada si todo se apagaba. Y las lámparas fueron puestas de tal forma que Dios especificó algo. No eran una candela. Algo tenía extraño ese candelero, que no dice la Biblia, que no da el dato exacto de qué tenía, pero que dice que fue diseñado para que alumbrara para el frente. Probablemente una cobertura detrás, como un tipo hoja, como un tipo flor, que permitía que fuera como una pantalla y que esa luz irradiara solamente hacia el frente. Porque hacia el frente estaba la mesa de los panes de la proposición y había un altar de incienso. Entonces la iglesia, ¿para dónde debería alumbrar? Pero ¿por qué alumbramos tanto nuestro pasado? Le dimos vuelta a la campana, hermanos, y alumbramos el pasado. Y prendemos foco y le alumbramos el pasado a la gente que está entrando por esas puertas, maltratada y golpeada, herida, dolida, y prendemos el foco. Vea de dónde viene, y Dios dice: candelero, alumbra para adelante, decirle que es por aquí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia dice que el mismo tabernáculo, que el mismo templo se hizo ubicado para que la luz del sol, cuando saliera, entrara y lo iluminara. Y no era una adoración del sol, era una tipología, porque en el libro de Malaquías dice que aparecería el sol de justicia y en sus alas traería salvación. ¿Para dónde alumbra la iglesia? Para el frente. Deja de alumbrar para atrás y deja de alumbrar para los lados. Es que ese mensaje es para la pastora, no, es para usted. Lo siento si se encandiló, pero es suyo, hermano, recíbalo. Alumbre para adelante, hermano. Perdone la tiquicia. Alumbre para adelante. Deja de alumbrar tu pasado y justificarte en él. Ya madura, ya conviértete, ya suelta lo que tengas que soltar y alumbra hacia adelante a lo que Dios tiene para ti. Alumbra lo que Dios te ha prometido. Alumbra. Yo he puesto mi promesa y mi esperanza en las cosas que Dios me ha dicho que va a hacer. Yo no puedo basarme en el pasado. Yo tengo que basarme en las cosas que Dios me dijo que iba a hacer. Y no me encuentro un solo texto bíblico que Dios me diga: oiga, voy a bendecir tu pasado. Búsqueme un texto bíblico que diga: voy a bendecir tu pasado. Todos hablan de ¿qué? De ir adelante, de ir al frente, que la bendición está caminando, que la bendición viene de camino. Y es así como funcionan las cosas. Entonces, cuando se apagaba una vela, habían 6 ardiendo para que el sacerdote pudiera hacer su trabajo. Pero era una vela lo que se apagaba. Por eso la importancia que, hermano, tenemos que entender de estar encendidos, para que cuando nos apaguemos se note. ¿Verdad que sí? Porque hay gente que no se sabe si está prendida, si está apagada, si está como los televisores con el botón rojo en stand-by. Usted no sabe. ¿Y sabe qué dicen? Escúcheme bien. Llegan y dicen: yo a la iglesia no vuelvo. Ay, ¿pero por qué?
porque nadie se dio cuenta que yo estaba en un desánimo. Pero es que el desánimo es crónico. Nunca he levantado una mano, nunca he llorado, nunca he venido al altar, nunca he bendecido a Dios, nunca he exaltado a Dios. ¿Cómo voy a saber que está desanimado? Por eso la Biblia dice que exalten a Dios con sus gargantas y espadas o filos en las manos, porque perdóneme, si somos pentecostales, alabamos a Dios con libertad. Yo no creo que haya una iglesia llena del Espíritu Santo que esté muerta. A mí me cuesta entender eso. ¿Cómo alguien puede decir, estoy lleno del Espíritu Santo, y no pueda bendecir a Dios con su boca? Es muy difícil que alguien sea lleno del Espíritu Santo y no pueda bendecir a Dios, no pueda alabar a Dios con libertad, si Cristo nos hizo libres al que el Hijo del Hombre libertare. Será verdaderamente libre. Así que hay gente que uno no se da cuenta si se apagó, porque la verdad siempre estuvo apagada. Y es difícil alumbrar lo que usted no conoce. Yo no sabía que esa lámpara estaba ahí, porque la última vez que la vi tenía 18 telarañas encima. Y la araña decía que tenía derecho posesorio porque hacía 20 años que vivía ahí. Hay gente que tiene 20 años en el evangelio, pero nunca ha pasado de ser lo mismo, porque le dio vuelta a la lámpara. Alumbró su pasado y se apagó. Y se rehúsa a que el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que se llama Jesucristo, lo active, lo encienda y lo haga brillar. Cristo quiere que tú brilles. Cristo quiere que tú estés encendido. Pero para encenderse hay que hacer algo al respecto, hermanos. Hay que hacer algo al respecto. Hay que bendecir a Dios. Hay que buscar el rostro del Señor. De vez en cuando guardar la cuchara, aunque sea un ratito. Y este candelero fue formado en el desierto a martillo. Primeramente fundieron todas las piezas. Y después Dios dijo, no me lo chorreen en un molde, porque no quiero nada artificial. No me chorreen ese candelero en un molde. Le voy a dar el Espíritu Santo y la sabiduría a Bezaleel para que agarre un bloque de 34 kilos de oro y empiece a darle forma de candelero golpe a golpe, y que tome el tiempo que tenga que tomar, pero lo va a hacer a golpe. Y yo me puse a investigar y yo dije, oh Dios, está exagerando, o sí se puede. Pero me llamó la atención darme cuenta que los que conocen de metalurgia dicen que el oro es de las piezas más maleables que existen. Que el oro se toma un lingote y se empieza a majar y majar y majar y majar hasta que termina en una lámina menor a 1 milímetro, sin perder su consistencia y sin romperse. Que pueden agarrar una vara de oro, una barra de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, y le empiezan a pasar por máquinas y se empieza a adelgazar y adelgazar, y ella soporta todo el proceso sin romperse. Así que una de las cosas que tiene la iglesia, que debería tener la iglesia, y no ser una joyita del mundo, sino un instrumento en la casa de Dios, es dejarse formar sin romperse. Y si usted con un mensaje como el de hoy usted se molesta y se ofende, usted no es oro, usted es hierro colado, que se vuelve a ver y se quiebra, y que solo un genio, si no aquí tenemos un profesional en metales, solo un genio solda el hierro colado. O es antimonio, que hay que hacer un molde exacto por debajo, porque cuando se calienta es un metal duro y rígido, pero cuando se calienta se vuelve líquido. Así que somos oro y nos dejamos formar a golpes de la vida, porque hasta los golpes de la vida te forman, y te forman la paciencia, y te forman y te hacen valorar un montón de cosas que de otra forma no valoraríamos. Pero el oro es maleable, y eso funciona bien. Ahora quiero que se vaya conmigo un momento a imaginarse a este hombre llamado Bezaleel, que significa bajo la sombra de Dios o bajo la cobertura de Dios. Y empezó a traer un montón. Se imagina a Bezaleel sentado en una sombrita de un arbolito, con una piedra, unos tuquitos, unos cinceles, unos martillos, y la gente trayendo y trayéndole unas joyas bellísimas, seguramente con diamantes, con topacios, con berilo, con onice, con un montón de cosas.
Y él agarraba, hermanos, un anillo grandísimo de oro y le metía un cincelazo y le sacaba la perla y la tiraba por allá. ¿Quién andaría un anillo sin perla? Pregunta. ¿Usted andaría un anillo grandísimo, esos que tienen como unas uñitas que soportan una perla encima? Yo creo que Juancito tiene uno de esos. ¿Lo andaría sin perla con todos los ganchos abiertos? Hágase la idea, hermano Juan, que piden cosas para el templo. Hágase la idea, es que quiero que lo piense un momento. Que pedimos una colecta para hacer algo lindo en el templo, hacer un adorno bien bello. Y dice Juancito, sentí del Señor dar mi anillo de oro. No lo haga, es broma, ¿verdad? Estas no son lugares donde se siembra para que usted reciba otro carro nuevo. No, estas son barrabasadas de otro lado, pero aquí no se predica eso. Pero usted trae el anillo de oro con su perlita roja, sus dientitos bien prensados ahí, con esa perla bien ubicada, y de pronto llega aquí y el hermano Roy y el hermano Bernardo están con un yunque, con un cincel, le meten 2 martillazos a su anillo, le sacan la perla, la botan por allá y agarran su martillo y lo tiran en un cuenco donde va a ser fundido. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con la prédica? Voy a decirle que hay un montón de gente en las iglesias que todavía es una joya del mundo, que Dios lo quiere formar, que Dios lo quiere moldear, que Dios quiere sacar lo que Él considera que es útil, pero no puede trabajar porque usted considera que es un desperdicio soltar eso de su vida, porque parece una perla, porque parece que es bueno y Dios te quiere formar. Pero ¿qué nos impide a veces ser formados por Dios? Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra falta de humildad. Yo no paso al altar porque van a pensar de mí que estoy en pecado. No, yo no estoy pensando, yo sé que usted peca, porque yo también. El que no peca es un mentiroso, dice la Biblia. Así que si usted cree que yo voy a pensar que usted es pecador, sí es pecador, hermano. No lo maquille de ninguna manera, sí lo es. Y como yo también lo soy, yo me vengo aquí desde la madrugada a ponerme primero a cuentas con Dios y después subir al altar. No vaya a ser que un día me jalen con un mecate. ¿Se imagina Bezaleel arrancando todo? Es que traje este reloj de sol de oro. No habían relojes automáticos ni nada por el estilo. Traje este reloj de sol de oro. Y dice, ay, qué bonito, tamaña pieza. Roycito, traiga el mazo. ¡Plan! Desconsiderados. No valoran el talento que yo tengo, no valoran la voz que yo tengo, no valoran, es que yo tengo ministerio, pero tenía ministerio en el mundo, ahora ocupamos reciclarlo para que funcione aquí. Hermano, y con el respeto y el amor que le tengo, me importa un comino lo que usted era en el mundo. Me importa lo que Dios pueda hacer contigo aquí si tú te dejas formar. Me sale sobrando lo que tú eras allá afuera. No importa nada lo que usted vivió allá afuera, los pecados que cometió o las glorias que vivió. Si usted aquí en la casa del Señor no se deja formar, nunca será parte del candelero. Guarde su joya, guarde su prenda, pero Dios no lo va a poner a ser parte de la iglesia, porque parte de la iglesia lo primero que hace es entregarse y dejar que el alfarero y dejar que el orfebre haga y dejar que aquel que trabaja el barro haga lo que tenga que hacer con la vida. Si no, no funciona. No es su condición, es su voluntad. No es lo que usted diga que quiere ser, es lo que Dios dice que puede hacer. Y hay gente, hermano, que llega a la iglesia y se creen una joya y quieren servir como joya única. Ay, hermano, yo los conozco, yo los he tenido al frente. Yo he peleado con ellos porque me han dicho, hermano, yo necesito que usted me ponga a mí en un ministerio. Y yo, a la vida. Bueno, hay que soldar, hay que pintar y hay que hacer huecos para columnas y postes. Es que el ministerio mío es de altar. Y yo por dentro, qué cosa, ¿no? Yo creí que era servirle al Señor.
Yo no creí que fuera al altar. Y tenemos un problema muy serio. Nos falta humildad para reconocer. Y nos queremos brincar todos los procesos. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien se brinca los procesos? Que sí puede servir y sí puede predicar en el altar. Pero el apóstol Pablo en su sabiduría dijo: no pongan un neófito, no pongan un principiante, porque se le pueden ir los humos a la cabeza y caiga en condenación. ¿Sabe por qué algunos tenemos cierta cantidad de años de ser pastores? Por la aporreada que nos ha pegado la vida. Por ver a un Dios que ha hecho cantidad de milagros y que usted le ha llorado por un milagro, pero a usted no se lo hace. ¿En serio? ¿En serio, hermanos? ¿En serio? Lo digo en serio. Me ha pasado a mí. Oiga, Señor, Diosito ahí. ¿En serio? Y nunca voy a olvidar la escena. Por eso yo amo tanto a Dios. Dios hace cosas que no te las va a explicar. Y fui a orar por alguien que le había dado un derrame y no caminaba, y sentí que el Espíritu me dijo: hoy la sano. Y yo fui a orar con mi esposa y Dios la sanó. Y a los 5 o 6 días se subió en el bus. Y al mes la vi subirse sin bordón. Y ahora bajo y la veo caminando. Y voy a contarles algo curioso. El día que la vi subirse en el bus era porque mi carro estaba malo y yo fui en bus. Y como no había campo, yo fui de pie. Y la vi subirse como si nada. Y cuando yo me bajé el bus, por los movimientos de las vueltas del bus, cuando yo me bajé en el centro, yo me bajé renco arrastrando mi pie. Y adelante iba la susodicha que el Señor había sanado. Y yo decía: Señor, tú sabes que yo te amo. Y un día voy a sentarme frente a frente contigo y tú me vas a contar lo que yo no entendí en este camino. Porque yo he visto gente que Dios ha sanado. Y he pasado años orándole a Dios por un milagro. Y no lo he visto en mí. Pero viera que esto me ha servido un montón para entender que con una patilla chueca, que con un malestar por ahí, eso nos mantiene bajitos. Porque usted se imagina que fuéramos de esos casi Jesucristo, que llega el sordo y decimos: ¡Éfata! Y abiertos los oídos. Al paralítico: camine. Y de pronto tenés una piedra en el riñón, fuera del riñón, y al otro día los riñones están limpios. Y tenés un problema en una rodilla, declaro y hoy pata nueva. Y no solamente nueva, sino que quiero una patica como la de un artista de esos que corren muchísimo. Y no pasa nada de eso. Y Dios te va formando el carácter y te va enseñando que a Dios se le sirve porque se le debe, no por lo que Él hace. A Dios se le sirve porque te limpió y de todos tus pecados te perdonó, y ese día entraste a ser propiedad de Él. A Dios se le sirve porque somos sus siervos. El apóstol Pablo lo tenía claro: era siervo, había sido lavado con la sangre del Cordero, había sacado de esclavitud, y el que había pagado el precio era Dios. Entonces a Dios le debía su vida completa. ¿Por qué la gente se vuelve tan floja? ¿Por qué la gente hay que andarla persiguiendo, motivando y jalando? Porque no ha entendido que es de Dios. Cree que pertenece a una iglesia, y si la iglesia no la llama se resiente. Cree que pertenece a una membresía, y si el pastor no los visita ya no quieren volver. Yo no sé de dónde demonios han sacado tanta cosa. Si a mí la Biblia me enseña que yo pongo los ojos en Jesús, que es el autor y es consumador de la fe. Y listo. Eso me ayuda a mí a seguir sin que nada de lo que me rodea me afecte. Yo quiero ser parte del candelero, pero en ese proceso Dios me va a volar martillo donde Él considera que requiere ser formada mi vida. Y he pensado: Señor, a rato, si tuviera las 2 rodillas increíblemente buenas, pensaría estar haciendo otra cosa tal vez. Entonces mejor no. Mejor sigo haciendo lo que hago, me ocupo en lo que tengo que hacer. Hermano, déjese formar por Dios.
Porque de lo contrario, sería una pieza exclusiva, pero pagana. Es una pieza exclusiva, pero de Egipto, del mundo. Hay gente que usted les ve el talento, pero no quieren que Dios los funda. No quieren recibir un golpe de Dios. No quieren recibir la forma que Dios les quiere dar. Porque es tanto el ego, hermano, es tanta la comodidad, es tanta la flojera, es tanta la vida sin un solo compromiso, que entonces yo me quedo así, porque si yo me meto con Dios, el diablo se levanta. Y si yo le sirvo, entonces me van a estar juzgando. Claro que lo van a estar juzgando. Y lo van a criticar. Muchas veces serán mentiras, otras veces será toda la verdad. Y póngale el pecho a las balas. Y si no, no eres parte del candelero. Porque si usted cree que el talento que usted tenga, el ministerio o llamado, lo que usted diga tener, si usted cree que eso se va a alimentar de aplausos y de palmadas, déjeme decirle que no funciona así. Porque la misma gente que se quitó la túnica, la misma gente que cortó palmas, la misma gente que delante de los fariseos y delante de los saduceos y los sacerdotes y delante de los romanos gritaba hosana y abarrotaron Jerusalén cuando Cristo entró, a los 3 días fue la misma gente que dijo crucifíquenlo. Y si usted no entiende eso, no se puede meter a las ligas mayores, porque usted hoy va a hacer algo maravilloso y mañana va a haber alguien que se levante para tirarse al suelo, y usted tiene que levantarse, sacudirse el polvo y predicar un mensaje con integridad. Porque si usted agarra este micrófono para defenderse, le voy a rogar que en la vida lo vuelva a hacer, porque no es de Dios. Aunque se tiente quitarse la camisa y montar un ring allá afuera, aunque sea pro construcción, unos 5 pleitos para desahogarse, pero no, porque el Espíritu Santo no opera así. Y lo curioso es que después de todo esto, que alumbrara para el frente, que fuera de oro, que fuera 34 kilos, era una pieza como así de alta, con 7 lámparas, y que ya les dije cómo se despabilaban, y que servían para alumbrar los panes, que son la palabra, y el incienso, que es la adoración, porque para eso es un candelero, para alumbrar cosas importantes. No es para alumbrar la vida de los demás, es para conocer la palabra, y es para ofrecer adoración. Para eso es un candelero. Y para eso habían 12 panes en la mesa de los panes, 1 por cada tribu, pues cada tribu requería su porción espiritualmente hablando. Pero de las cosas interesantes es que el candelero era solo un instrumento. La luz la producía el aceite que se quemaba en ese depósito. Así que tanto mazo, grábeselo hermano, esto le va a servir. Tanto mazo y tanta cosa para que la luz no sea suya. Eso sí me gusta, hermano. Tanta porriada para que la luz no sea suya. Y eso es lo que quiere Dios. La luz era el aceite quemándose en las copas del candelero. Así que después de todo ese proceso de haber las joyas despedazado, de fundirlas y hacer un candelero, ahora resulta que después de tanto proceso, ni siquiera la luz era propia, era del bendito aceite que le echaban, y el aceite es el Espíritu Santo. Para que tú te acostumbres que cuando algo te salga bien, la gloria es de Dios. Nunca llegue aquí, ay, por favor, no lo haga conmigo. Es que viera, hermano, yo saqué la palabra y fueron 3 versículos y ese hermano estaba llorando. Es que Dios me usa. ¿Sabe? Le digo algo, lo va a dejar de usar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y a mí la Biblia me dice que es el Espíritu el que convence. El Espíritu se mueve sobre la palabra, y la palabra no es suya, la palabra es un libro que nos prestaron. Y el Espíritu fue algo que Jesús mandó. Así que ni siquiera el estuche es suyo, porque dice el libro de Corintios que hasta ese estuche Dios compró en la cruz del Calvario. Está en la primera carta a los Corintios. Y me gusta lo que dice
El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Punto. No era él la luz. Es que Dios es perfecto y deja todo ahí para que uno lo entienda. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz. Juan el Bautista no era la luz. Y cuando le preguntaban: oiga, Juan, ¿qué ministerio tiene? Hablemos aquí entre apóstoles del llamado profético. Suelte una palabra, Juan. Dígame qué ministerio tiene. Decía: yo soy una voz que clama en el desierto. Pero díganos algo del récord que usted tiene. Yo los bautizo en ese río sucio, pero viene uno detrás de mí, que yo no soy digno de atar la correa de su calzado, y ese los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Quiere usted crecer? Dele la gloria a Dios. ¿Quiere usted ser grande? Dele la gloria a Dios. ¿Quiere usted ser bendecido? Dele la gloria a Dios. Juan dijo: yo no soy la luz es Cristo. Y me puse a leer versiones ahora en la madrugada de un texto de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, donde dice que tenemos el tesoro guardado en vasos de barro. ¿Cuántos se lo saben? Pero lo busqué en una Biblia que se llama La Palabra Española, y me gustó cómo lo dice. Dice: pero este tesoro lo guardamos en vasijas de barro, para que conste. Es que vea qué rico lo dice. Y guardamos este tesoro en vasijas de barro, para que conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Para que conste que todo lo que somos, que vemos la gente, todo eso proviene de Dios. Hace 3 años y algo, ¿sabe qué estaba haciendo yo? Soldando vigas en un edificio. Y ahora los domingos y entre semana a veces me toca predicar la palabra a una iglesia preciosa que no ha parado de crecer, de la cual yo me siento honradísimo que Dios me haya dado oportunidad. Pero ¿sabe que soy en mi vida real? Un trabajador de campo y un operario de construcción. Y el resto ha sido pura gracia y misericordia de Dios. Yo estoy aquí porque Dios tiene misericordia, y usted está aquí porque Dios tiene misericordia. No se le olvide, no se le olvide, porque si se le van los humos arriba, vas a estar comiendo pasto como un Nabucodonosor. Un día lo hizo, hasta que reconozca que la grandeza, que el poderío y que la majestad viene de ese Dios de gloria. El aceite de esa lámpara es el Espíritu Santo, que alumbra, que convence, que guía, que ubica al ser humano. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19: no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Entonces, ¿qué brilla en su vida, hermano? ¿Su talento o el Espíritu Santo? No apaguéis el Espíritu. No lo apague, porque es su luz. No lo apague. Usted no tiene luz propia. La luz que usted tiene es Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. Y después a los que creían en Él les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Pero la luz que usted tiene es un fiel reflejo de aquel que te iluminó, no es propia. El fuego que usted tiene no es suyo, no es su habilidad, no es su sometimiento, no es meterse con Dios. El fuego que usted tiene es prestado y se llama Espíritu Santo. No lo apague. Así que podemos ser joyas en el mundo o un instrumento del Señor.
Usted decide qué ser. Usted sabrá qué ser. Es su responsabilidad con Dios. Si por aquella pinche perlilla que tenía en alguna parte escondida, que cómo Dios va a desbaratar esto, cómo yo voy a dejar esto para servirle a Dios, si usted cree que eso vale más que Dios, siga así. Pero entonces Dios no te vio cuando mandó a hacer este candelero, vio a otra persona, pero a ti no. Porque los que dice la Biblia que Dios miró, todos eran una sola pieza. Todos habían salido del mismo lugar del mundo, de Egipto, y todos habían tenido que ser molidos, fundidos y después golpeados hasta tener la forma que Él quería, porque el que empezó la buena obra, ese la perfeccionará. Hermano, déjese formar por Dios. Sea humilde. El orgullo no lleva a ninguna parte, no nos hace llegar a ningún lado. Seamos humildes, dejemos que Dios nos forme, reconozcamos nuestra condición, dejemos de hablar de llamados, dejemos de hablar de ministerios y empecemos a hablar de Cristo. Eso es lo importante, ser útiles en la obra del Señor. Así que piensa tú qué eres, porque el crisol todavía está puesto y todavía Dios quiere seguir fundiendo, reciclando y haciendo para su reino personas que se dejen formar por Él. Dios quiere gente dócil en estos tiempos. Ya se hartó de la soberbia, como les prediqué el domingo pasado. Un Dios harto ya de tanta soberbia, de tanta oración y de tantas cosas sin sometimiento, sin humildad, sin búsqueda de Él. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Señor, esta mañana yo quiero que tú hables al corazón de tu hijo, de tu hija, que tú hables al corazón de cada persona que está en este lugar. Quiero que por un momento recuerde lo que pasó. Como piezas salimos del mundo, creíamos que teníamos importancia, creíamos que teníamos valor hasta que llegamos a ti. Y tú nos dijiste que eso así no funcionaba, que tú no estabas buscando piezas de joyería, que tú estabas buscando una unidad, una sola pieza, un candelero, una sola iglesia que te amara, que te valorara, que quisiera dejarte formar por ti.